Precisamente esta semana me recordé ustedes porque cabal apareció un super join ahí. Bueno, era una vista. Vaya, vamos a ver qué es una vista las siguientes clases. Pero es una vista, es una consulta ya creada a nivel de base de datos. Entonces esta vista tenía, o esta consulta tenía alrededor de 10 u 8 joins, de las cuales no tenía índices, esas tablas, solo una de las cuales consultaba si tenía índices y el resto no. También con los joins hacían algo, por ejemplo, tenían el tipo en una tabla, ¿se recuerdan que poníamos esto, inner, inner join? Mejor no vamos a usar esto, vamos a usar nota. Tenemos aquí select, asterisco, from, tabla, y aquí inner join, tabla, aquí le voy a poner tabla A, tabla B. Y decían ellos on, A, A y ID, por ejemplo, y igual a B.id. Pero en este lado, este era char y este otro era en bar char. Entonces, también hay que tener cuidado, y ahorita porque estoy tocando este punto ahorita. Número uno, cuando hacemos joins, hay que tomar en cuenta los tipos de datos, tienen que ser iguales, porque si no tiene que hacer una conversión explícita y eso conlleva más carga de trabajo para la computadora, entiendas, necesita más CPU o más tiempo de CPU, necesita más memoria RAM porque para hacer esa conversión necesita más RAM o más memoria caché. Entonces tiene que hacer una conversión explícita y eso lo hacen así. Y ahorita voy a aterrizar esto. Convert. Por lo menos en SQL Server es así. Esto es el tamaño o la longitud. Aquí la longitud a que quieren convertir el campo y ahí ya les debe funcionar. Entonces la normalización también nos debería apoyar en este sentido, de que muchas veces dejamos tan normalizado o a tal grado que la base de datos puede tardarse mucho tiempo, porque también los índices no están bien realizados o bien, pero bien definidos es la palabra, perdón. Y también en la conversión de tipos de datos, pues, si tenemos integer, del otro lado tiene que ser integer, no estar jugando así como le estoy poniendo en bar char o en bar car de un lado y el otro lado char. Entonces, consejo para el que me había preguntado, hay que tomar en cuenta esto. Y el número de joins, no importa, toda vez, recalco, los índices estén bien seteados o bien definidos. Ok, y esta consulta que les menciono, que logré ver esta semana, según el usuario decía que siempre había funcionado bien, que tardaba segundos, pero era mentira, tardaba varias horas en correr. Y esta vez corría más tiempo porque eh, estaban corriendo reportes de finales de mes, el lunes creo. Sí, el lunes. Entonces estaban corriendo reportes el viernes y lunes, estaban corriendo reportes de fin de mes o el mes de septiembre. Y todo el mundo estaba corriendo con tener a tiempo sus reportes, pero a la misma vez se estaban bloqueando unos a otros. Y la persona que decía que esto tardaba segundos, mentira. Corría como por 2 horas, pero cuando corrieron todos los reportes al mismo tiempo, tardó como 6 horas. Pero sí, tómenlo en cuenta. Entonces la normalización nos ayuda a ver este tipo de situaciones al final de cuentas.
El lado positivo es que podemos tener bien segregada la información o bien fragmentada en el sentido de evitar la redundancia, pero si no tenemos bien seteada nuestra normalización o la segregación de todos los campos para el diseño de la base de datos, puede ser un obstáculo. Ahí vamos a ver por qué. Ok, para empezar tengo el ejemplo número 1 aquí. Si ustedes logran ver, son unos formularios o unas facturas. De ejemplo, en algún punto en el tiempo tenía en mi mano 3 compras de algo como por esto, del estilo, creo que fue Intelaf o algo así, pero para no poner ahí eso, el nombre. Pues compramos algo parecido a lo que está aquí y a raíz de eso salió este ejemplo. Entonces, para analizar las bases de datos o cómo empezamos las bases de datos, creo que uno de los ejercicios que hicimos en algún punto de este semestre fue agarrar un formulario, sacar los campos, ¿verdad? Y ir paso a paso segregando o desmenuzando todo, ubicando qué iba a ser para facturas, clientes, o, o quién era el patrono, quién era ¿cómo se llama esto? ¿Quién era el receptor? Cosas de ese tipo, ¿verdad? O qué tipo de formularios o tipo de contrato, o tipo persona también, si hubiera persona individual, jurídica, algo vimos de esto. Entonces, cuando tenemos algo como esto, el usuario, cuando vamos con el usuario, nos entrevistan y nos dicen, bueno, quiero algo como esto, y nos dan 3 formularios o las fotocopias de algo. Ok, y hacemos el levantado de requerimientos y sobre eso empezamos a construir el sistema o bien el diseño de la base de datos. La normalización, como les mencioné, nos puede ayudar para implementación de nuevas bases de datos o ya existentes para analizar si estas están bien diseñadas. La normalización se basa de las 3 primeras formas normales, son las más comunes, y después hay una cuarta que es la FBNC, la cuarta y quinta forma normal, y está también las relaciones recursivas, pero solo vamos a alcanzar a ver hoy hasta la tercera forma normal. Las siguientes clases vamos a ver las otras. Ok, vamos a pasar al ejemplo, al siguiente tab de esto. Y la primera forma normal nos dice todos los atributos deben de ser atómicos. ¿Qué quiere decir esto? Una relación que está en primera forma normal o 1FN, sí y solo si cada atributo tiene un valor único para cada tupla. ¿Qué quiere decir esto? No deben de haber repetidos aquí. Si ustedes ven acá, estos datos en este tab o en esta sección eh, pertenecen a los mismos que están aquí, solo que aquí están como en modo formulario o en el ticket que nos dan cuando compramos algo, y aquí ya están consolidados en una tabla, ¿sí? Aquí, si ven, hay unos espacios en blanco, ¿verdad? Ven aquí, espacio en blanco. Y de esto, si ven acá, tenemos 2 registros adicionales, ¿verdad? Entonces, la forma normal es analizar cómo se guardarían los datos en la base de datos, valga la redundancia, y analizar si tiene algún tipo de redundancia o duplicidad de la información. Para lo cual nos pasamos de esta tabla que menciona esta flechita hacia esta otra. Si ustedes ven acá, dice número de serie, terminación 345, número de factura 345, fecha y hora de emisión 1 de octubre de 2021. Después hay otro aquí, número de serie, y aquí empieza la fiesta. Terminación de factura 346, fecha y hora de emisión la misma, NIT está duplicado, razón social duplicado, dirección también duplicado, código de cliente duplicado, y estos que están aquí no se duplican de alguna forma en esta factura, ¿verdad?
La misma tendencia es con la fila 22 y 23, que número de serie, lo mismo. Número de factura, se repite, fecha y hora igual. Y sucesivamente, NIT, nombre de cliente, apellido de cliente, dirección de cliente y código, se repiten, ¿verdad? Entonces, para que la base de datos, o al menos este conjunto de atributos o columnas, esté en primera forma normal, debemos de tener un valor único por cada tupla o por cada registro. Entonces, pasamos a la segunda flecha. Y estas dos tablas que tengo acá de información, o estas dos tablas de datos que están acá. Si ven, aquí teníamos redundancia de información con doble número de factura, o por el caso algún cliente había comprado 5 artículos de distinta categoría, si va a repetir estos campos o esta información 5 veces, ¿verdad? Aquí solo dejé 2 por reducir el tiempo de la explicación, pero si hubiera tenido 10 artículos comprados en una factura, 10 veces se hubiera repetido esto. Entonces, esta metodología lo que nos sirve es para separar la información repetitiva de una con la otra. Si ven, la primera tabla ya tenemos valores únicos, número de serie y número de factura. Si los combinamos, ambos son únicos. Poder que podría parecer que algún cliente tiene aún en existencia facturas en papel, ¿verdad? Y pueda tener una factura de esto, de este número. Entonces, si yo solo inserto este número en la tabla o en la base de datos, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasaría? ¿Podría usar un NetJoin? No. Si esto es una llave primaria y estoy hablando que solo hay registros únicos. A ver, Gabriela, ¿qué dice usted? No está. A ver, Wilmer, ¿Cuál fue la pregunta, dije? por ejemplo, tengo esta numeración acá. Si yo combino estos dos, es un número diferente, una combinación diferente, comparando estos tres. Si yo agarro este, comparando contra este y contra esto, ¿es diferente, sí o no? Sí, es diferente. Ok. Y si yo tengo en la tabla solo estos registros, ¿verdad? Sin combinar la serie, e inserto uno nuevo con este número, o quiero insertar un nuevo registro con un número ya existente, ¿qué pasa? Si número es la llave primaria, imagino que no deja meter datos Sí, duplicados, ¿verdad? Si la sí, serie cambia, sí, tal vez sí va. sí. Ahí está. A eso quería llegar. Eh, si estos son registros únicos, lo que nos varía aquí es por la serie. Si tenemos aquí una, una factura todavía de papel, y esto ya cambia. Combinando la serie y el número de factura es distinto este de este, ¿verdad? Entonces, si inserto un registro ya existente o trato de hacerlo, estaríamos violando la integridad de entidad o de llave, lo cual no nos permite hacerlo, ¿verdad? Entonces acá ya separamos los registros duplicados o los que nos podrían afectar en la duplicidad, que al final eran estos de acá, ¿sí? Si ven el nombre de la tabla nueva y esta otra es factura, factura de detalle.
Y aquí solo existe un número de serie y un número de factura por cada registro, una fecha de emisión, un NIT, un nombre, apellido, razón social y dirección y un código de cliente, ¿verdad? Por cada factura. Anteriormente aparecían N registros según el número de artículos comprados en la factura. No sé si me doy a entender. ¿Sí? Ok, ¿alguien más? ¿Alguien que tenga dudas? Quiero que esto quede eh, sin que nadie tenga dudas. Todo bien, Inge. Ok. Perdón, estoy viendo mi celular porque se da el caso que me llamaron temprano y hace rato como la 1 para algo del trabajo y ya se calmó esto. Listo. Entonces tenemos dos tablas, una aquí se vuelve registros únicos y aquí el detalle de la factura, aquí sí hay redundancia de información porque transportamos los registros que estaban acá a una segunda tabla, ¿verdad? Y en este caso ya solo es la duplicidad, pero por o redundancia de información por las llaves, ya sea aquí. Esto es único, ¿verdad? Llave primaria, única. Y aquí es una llave foránea que nos permite tener duplicados. Por lo menos aquí, pero si esto lo dejo como una llave primaria, vaya, tendría que combinar con código de producto para que sea una llave combinada y solo exista una número de serie, bueno, perdón, lo voy a replantear otra vez. Que solo exista un código de producto por cada detalle de factura. Entiéndase, de esta forma solo va a existir un CAT6 UTP XX en la factura terminación 346. Aquí existe otro, pero estos registros no es lo mismo este de aquí que este otro, ¿verdad? Ok, ¿todo claro con la primera forma normal? Hablen ahora o callen para siempre. Todo bien, claro. Ok, buenísimo. Todo claro, ingeniero. Ok, vamos a pasar a la segunda forma normal. Aquí vamos a identificar dependencias funcionales y nos vamos a ubicar en la tabla que recién creamos, que es la factura de detalle. Perdón. Aquí hay que validar, o mejor dicho, buscar qué campos, porque dice ahí dependencias funcionales, dependen funcionalmente de la llave primaria o la clave candidata en la tabla. Entonces, número de factura y su serie, ellos forman parte de la factura, ¿verdad? Cantidad de productos vendidos, ¿eso pertenece a la factura o a otra cosa? ¿Qué creen? Te digo que sí pertenece a la factura porque es de la cantidad de lo que se vende, ¿no? Sí. Vamos con el siguiente. El precio. ¿Es de la factura o de código de producto como tal o del producto como tal? Es del Código de producto. producto. Sí, correcto. Entonces acá, si ven, el precio corresponde a producto. La descripción, lo mismo. El precio es del producto, la descripción igual. Descuento aquí nos da un chance de jugar un poco con esto, pero para este ejemplo lo vamos a dejar que el descuento pertenece al producto por una política de inventarios. El número de serie lo vamos a dejar que corresponde al código producto. Estas dos nos puede servir para una cuarta o quinta forma normal que hoy no vamos a ver, pero vamos a ubicar para terminar
este tema, o por lo menos la segunda forma normal, vamos a indicar que la cantidad es funcionalmente dependiente de detalle de facturas o de número de factura. Y en cuanto a precio, descripción, descuento y número de serie, es funcionalmente dependiente de código producto. Para lo cual separamos en una tercera tabla esto. Entonces acá vemos que ya el maestro de facturas hay registros únicos, ¿verdad? En el detalle de factura tenemos 3 llaves que forman una llave compuesta, una llave primaria compuesta, en el que solo voy a tener un producto asignado a cada detalle de factura. Y una cantidad, pues ahí está, como dijo alguien ahí, es la cantidad de productos vendidos por cada factura que tenemos ahí. Y nos sale una tercera tabla o una tercera entidad con los campos ya mencionados antes, que es código producto, que aquí se vuelve una llave primaria. Hay una descripción de que pertenece a este código producto, un descuento, el valor unitario de estos y un número de serie, ¿verdad? ¿Dudas con esto? No dije. Por el momento no, ingeniero. Ok. No hay que. Uy, aquel en moto. En tuk-tuk. Ok. A la madre. Sí, ahí se... ¿Qué pasó? Una moto afuera. Ok. Es que eso siempre me lo traigo a broma porque una vez, creo que ya se las conté esa historia que cuando, como siempre, tomo asistencia al final, fulano de tal o menganito presente y en moto o presente el ruido. Ok, bueno, está bien. Por eso siempre bromeo así. Ok, tercera forma normal. Llaves no transitivas. ¿Qué significa esto? Los campos únicamente deben depender de la llave primaria. Vamos a enfocarnos en el detalle de la factura. Y aquí ya vemos que los campos que habían acá se movieron a una tabla adicional. Cantidad, analizamos que ya depende propiamente de la factura, ¿verdad? En este caso, el número de serie y la factura y código producto, pues obviamente cómo ligamos lo vendido, ese código, a una factura, pues nos sirve para esto, ¿verdad? Y esto depende, estas 3 dependen una de la otra, ¿verdad? Y en el caso de producto, ya vimos que ya no hay para dónde, todas estas dependen de la llave primaria. Entonces, ¿qué falta? Subir a un nivel en el maestro de las facturas, analizar que tenemos una llave primaria de este tipo, una llave compuesta, ¿verdad? Que es serie y número de factura. La fecha y hora de emisión de la factura, ¿de quién depende? De la factura como tal. Los siguientes registros que están NIT, nombre, apellido, razón social y dirección del cliente, esos corresponden o no a la factura, o corresponden al cliente, o dependen del cliente. Dependen del cliente, ¿no? Exacto. Y para este ejercicio vamos a identificar a los clientes por un código interno. En otras situaciones ubican a los clientes por su número de identificación tributaria, NIT o CUI, ¿verdad? Pero para no hacernos bolas en este ejercicio, vamos a ubicar o identificar a los clientes por su código de cliente. Por lo tanto, vamos a hacer la misma operación que hicimos con detalle, factura y producto. Estos campos que están acá, estos que están con un patrón diferente, los vamos a separar en otra tabla, que va a ser una cuarta tabla, como ven acá. Entonces, esta llave de aquí, código de cliente, quedará como una llave foránea. Y los registros o los campos que estaban antes aquí pasan a
otra tabla llamada cliente. Y como llave primaria, código de cliente, que a su vez es una llave foránea acá. Y para el resto de tablas ya no hay cómo separar esto. ¿Sí? No sé si quedan dudas con este ejercicio. ¿Todo bien? ¿Bien explicado o no se entendió nada? Bien, Inge. ¿Los demás? Todo bien. Ok, ¿alguna compañera ahí? Casi nunca participan. Tan chilladas, Inge. Cabal, porque hace rato mencioné a un par y... A ver, vamos a preguntar acá. A la nueva, van a decir. Como en el colegio, en la escuela. Y el nuevo, pregúntenle al nuevo. A ver, Angélica, ¿alguna duda? O Evelyn. Yo no soy la nueva. Bueno, por hablar, diga algo. Ok. Listo. Vamos a pasar al ejercicio número 2. Cuando ustedes entran a una aplicación llamada Spotify, les muestra algo como esto, no la publicidad. Pónganse, están, por ejemplo, un artista Calvin Harris, que hace un rato lo agarré como ejemplo. En la información de este artista, o por lo menos en la aplicación, me muestra las canciones populares, qué álbumes tiene, Póngase un musicón ahí, Inge. y otras, y otros artistas relacionados a este, ¿verdad? Si ven acá, cada álbum tiene sus canciones. Por acá está. Por ejemplo, este tiene sus canciones, ¿verdad? Entonces, cuando estaba haciendo este Excel para ponerles ejemplos prácticos, pues se me ocurrió poner esto, ¿verdad? Entonces, al azar, de los que me aparecían acá en el home de la aplicación, por ejemplo, estos van apareciendo ahí. Vi que estaba Spotify y Linkin Park me aparecía porque recientemente había escuchado algo de este señor, de este grupo. Paul Van Dyke igual y Los Ángeles Azules. Entonces me di a la tarea un poco de indagar cómo se ordenaba la información o más o menos en mi mente cómo podría ser y cómo para convertir este montón de datos a una base de datos. Entonces, obviamente acá en la aplicación no me muestra un código de artista, ¿verdad? Aquí no me aparece, no lo veo en ningún lado. Porque para el usuario no es necesario, ¿verdad? Tampoco el código del álbum. El álbum 36, ¿sabe? Entonces, ¿cómo podríamos normalizar toda esta información para implementar una base de datos? Nos vamos a la primera forma normal. Entonces, listamos aquí todos los campos, por ejemplo. Y como en la primera forma normal nos indicaba que, esta metodología nos solicita que todos los campos deben de ser únicos de alguna forma. Entonces acá, si ven, otra vez espacios en blanco, pero en este documento. Pero si los insertamos a una base de datos, tenemos duplicidad de información. ¿Verdad? Entonces, para aplicar la normalización a este ejercicio, podríamos separar esta tabla en 3 diferentes tablas. Por ejemplo, en artista, código de artista, nombre del artista y el género al que se supone que pertenece. Entonces acá, si ven,
por cada canción se repite estos campos de acá. Mientras que si lo separo por una primera tabla, el nombre, artista y género solo aparece una vez, ¿verdad? El álbum igual, si tiene 50 canciones, aparecerá 50 veces el nombre del álbum acá, ¿verdad? Igual el artista, el género, el código. Mientras que si yo lo separo por otra tabla en el que solo aparezca el nombre del álbum y su código, solo aparece una vez. Con las canciones, igual. Aquí sí hay redundancia de información o duplicidad, pero porque tenemos que hacer referencia a algún ID, en este caso al álbum. Y a cada una de las canciones le colocamos un número o un ID. En este caso tenemos del 1 al 7 un ID. Bien podría haber puesto aquí 1, 2, 3, 4 y esto volver una llave primaria compuesta para la tabla y tampoco hay duplicidad de información viéndolo funcionalmente, ¿verdad? Ok, entonces aquí ya el ejercicio o el ejemplo de tener esto y esta tabla con un montón de datos duplicados pasó a 3 tablas. ¿Podríamos tener una segunda forma normal? Sí, es posible. Creo que esta parte ya no la tienen en el documento que les presenté. Por un detalle que ya no lo coloqué, pero es este de aquí, que el género realmente aquí ya no da más chance para hacer una segunda forma normal, ¿verdad? Porque la segunda forma normal nos dice que busquemos o identifiquemos dependencias funcionales, pero aquí ya no hay una dependencia funcional como tal. Sí hay dependencias funcionales cuando hablamos de llaves primarias y foráneas, sí, y también colocar un ID como tal para que esto sea único en ambos, para este conjunto de registros. Pero ya no había más que hacer. Todavía nos da opción de validar aquí el género. Podríamos separarlo en 2 tablas, ya solo dejar el género ID y relacionarlo con el género musical, ¿verdad? O podría darse el caso, como planteó algún compañero en las anteriores secciones, que por ejemplo Los Ángeles Azules hoy son cumbia, mañana son rock, mañana salsa, mañana otra cosa. Podría darse el caso que para una cuarta forma normal o una tercera forma normal podríamos tener solo para género y separarlo con una tercera forma normal, porque aquí ya sería de uno a muchos la relación o de muchos a muchos, ¿verdad? Entonces lo partimos o separamos para una tercera tabla. No sé si me doy a entender. Inge, Sí, Inge. Ok. Ganó Francia la partido, la National League 2-1. Ok. Listo. Listo. Entonces con este ejercicio o este ejemplo creo que ya no hay más preguntas. Y tenemos un tercer ejemplo o ejercicio en el que presentamos esta tabla. Y si se dan cuenta, tenemos 3 registros para Juan con un código 100. Su dirección se repite 3 veces. Teléfono, el nombre del curso y el código son diferentes para estos 3. Pero se repite el string de ingeniería civil e informática, ¿verdad? Entonces aquí podríamos proceder a normalizar esto para implementar una base de datos. Primera forma normal, quitar los duplicados, dejar registros atómicos como vimos antes. Entonces las tablas quedan de esta forma. Un registro por Juan con su código 100 de matrícula, una dirección, un teléfono, ingeniería civil. Bien distinto a lo que teníamos acá.
Lo mismo para Ana. Pero en el caso de la tabla detalle, pues igual, ya queda separados. Hay 3 registros para esta matrícula con un código y el curso, ¿verdad? ¿Podríamos explicar una segunda forma normal? Sí. ¿Y cómo? En lugar de tener el nombre del catálogo de cursos en la tabla y evitar que si aquí hay 29 estudiantes con este curso asignado, se repita 29 veces en la tabla alumno curso y el nombre. Entonces solo vamos a tener el nombre del código en una tabla y su código. Y para relacionar el alumno con el curso, dejamos esta tabla con 2 campos principales, que es matrícula y código. ¿Se nos van a repetir? Sí, pero ya no es lo mismo tener 50 veces o 500 veces el nombre base de datos que solo el código, que solo me ocupa 2 caracteres, mientras que este me ocupa 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 caracteres en la base de datos. Que aparte de que esto crece un montón, cuando hacemos joins también va a tardar, sobre todo si hacen un join sobre datos que son de tipo string, se tarda más tiempo. Y también aplica para una tercera forma normal, como ven acá, nos daba chance de quitar esto de ingeniería civil, porque si tenemos 1000 estudiantes y de esos 1000, el 30% son de ingeniería civil en informática, este string nos aparecería 300 veces, ¿verdad? Pero para ese string y para reducir el tamaño de la base de datos, deberíamos de ubicarlo en otra tabla, ya creando un catálogo de carreras. Y solo relacionamos alumnos con carreras por medio del ID en la carrera. Esto otra vez podría ser un ID numérico para optimizar las búsquedas en la base de datos. Esos joins podrían ser muy rápidos porque la operación de números o búsquedas de números es muchísimo más rápido que buscar algo como esto. Por ejemplo, podemos tener a Mario, así. No, otra vez. Si lo leemos, significa lo mismo, pero para una búsqueda no es lo mismo. Y sobre todo si tenemos un conjunto de caracteres que son case sensitive, que cuando hablamos case sensitive es sensible o tiene que ser como se escribió para efectuar la búsqueda. Entonces, si esperábamos encontrar en la base de datos que o nosotros conocemos que en la base de datos existen 50 Marios, pero nuestro conjunto de caracteres es case sensitive y encontramos esto así, ¿verdad? Y solo existe uno de esta forma y el resto está mal escrito o escrito diferente al primero, ya no vamos a encontrar 50, posiblemente ahora encontremos uno. Y aunque sabíamos que los datos significaban Mario, pero no es lo mismo cuando tenemos un conjunto de caracteres Mario, ¿verdad? No sé si me voy a entender con esto. Sí. También por aquí había dejado un ejemplo de esto. Ok, también en los ejercicios, en los exámenes se ha dado una situación. Y no solo con ustedes, en otras secciones y a lo largo de la historia de que he impartido el curso, es que, por ejemplo, le dicen arme un catálogo de vehículos en el que se tome en cuenta la placa, el chasis, o se almacene la placa, el chasis, el motor y asientos o el número de asientos.
Y existe para esos vehículos una clasificación o un tipo de vehículos, ¿verdad? Y pueden poner aquí tipo de vehículo, ¿verdad? Pero más de alguno que tal vez se le escapó el tema de esto y en lugar de... el tipo de vehículo puede ser tipo de vehículo. Ya se menciona es agrícola. Entiéndase 4x4, ¿verdad? Sedán, compacto, tractor, camión. Entonces he visto alguna tendencia aquí con ustedes, las otras secciones y a lo largo de la historia de impartir este curso, que le dicen tipo de vehículo y colocan esto, sedán, como parte de las columnas de la tabla. Compacto, camión, ¿verdad? Y cuando se graba la información o los datos, puede ser P 800 T ZM, por ejemplo, chasis 123, número 105, por ejemplo, y motor 1600. Y aquí que ponemos un sí, un 2 o un 1, un 0, ¿verdad? Pero como sabemos que esto es un sedán, lo dejamos aquí. Sí. El siguiente registro puede ser una moto, por ejemplo. Que es 125, 150 MTZ. Aquí, moto. Bueno. Y aquí, moto. Y si hay que agregar una nueva clasificación que diga motoneta. Aquí ya teníamos moto. O tractocamión. Entonces, si definimos un tipo de estos como una columna, funcionalmente, esto no es válido. ¿Qué pasa si tenemos un sistema y queremos hacer una forma, un formulario? Aquí no puedo. No tengo para hacer formas aquí. Me quiere agregar un componente. Bueno, para agregar una forma o una vista de aplicación, por ejemplo, esto también no es válido. Y queremos hacer un reporte, ¿cómo hago un join o cómo hago esto para indicar? Sí se puede hacer, pero no es válido. Todo lo que se hace aquí es que se pone tipo de vehículo. Y aquí se dan. Este dijimos que era 456. Número 101, por ejemplo, y motor 150. Y este va a ser moto. Y así sucesivamente, si queremos normalizar esto, pues ya quitamos esto de aquí y decimos, vamos a separar con un ID. Y decimos 1, 2, 3, 4 y el resto, ¿verdad? Y aquí sustituimos el string que tenemos acá por un código como este, ¿verdad? Entonces ya funcionalmente la base de datos. Es más fácil hacer un join con esto que cuando teníamos acá un sedán. O para temas de reportería, queremos hacer una sumatoria de cuántos sedán hay. O complicado, ¿verdad? Entonces aquí solo hacemos un select count, podemos decir
From, ¿qué? Vehículos. Where, ¿qué? Tipo vehículo ID. Igual, esto es 7, se me ocurre. Entonces nuestra consulta ya queda bien. No sé si me doy a entender con esto. Sí, ingeniero. Bien, Inge. Bonito. Entonces, si ustedes tuvieran algo como esto aquí, sedán, moto, compacto, que a su vez, aquí como grabo los datos, le pongo un 1 y aquí se queda nulo, ¿verdad? O en blanco y aquí nulo. Y aquí esto es moto, entonces este se queda nulo, y esto es 1 y aquí nulo. Y para hacer una consulta de conteo, también se puede. Pero no es funcional. Aquí puedo poner esto, serán. Y aquí where se da. Igual 1. También se puede, pero no es lo correcto, ¿verdad? O quiero hacer un reporte y es bien complicado. Entonces a cada tipo de vehículo podríamos decir, lo voy a escribir un join aquí, por ejemplo, select, mostrarme tipos de vehículos. Por ejemplo, voy a hacer un conteo de tipo de vehículo. Aquí voy a colocar tipo. Y voy a colocar aquí tipo igual. Y a este le voy a poner TV como un alias, un inner join. Solo lo voy a cambiar de posición. TV. Y aquí lo colocamos TV, B y este on. Entonces aquí B, como tenemos un alias, B punto esto, que el B punto quiere decir que estoy mencionando a la tabla vehículos, y aquí TV, que es el alias del tipo de vehículo, este mismo campo. Entonces aquí ya podría hacer un conteo y digo, vamos a ver, contame de TV, la descripción. Por ejemplo, descripción. Ya no va a ser tipo de vehículo, sino descripción. Y aquí, count, donde ve punto que vehículo ID. Entonces aquí me va a hacer un conteo por cada uno de los tipos de vehículos, ¿verdad? Que enfocándose en esta tabla, haciendo ese conteo de cuántos vehículos hay por tipo y agrupado por la descripción que hay. Que si, por ejemplo, para entender este registro, hay 5 sedán, en el reporte me va a aparecer
de esta forma, 5 se dan, un 8 acá, que hay 8 compactos, una moto y así sucesivamente. El contero. Y aquí le ponen un alias. As. Entonces, para escribir una consulta y relacionar dos tablas de ese tipo, nos queda así. Pero si ustedes tienen una tabla de este tipo, pues construir una consulta así está bien complicado. Ok, no sé si les quedan dudas. ¿Quedó todo claro? Hablé en chino. ¿No entendieron porque están dormidos?